Bienvenidos a Tu espacio, Mi Espacio, nuestro espacio, donde analizaremos, resignificaremos y aprenderemos todo sobre los temas mediáticos del ayer y hoy. Mi nombre es Isis Fenerel Yo soy Brandon Rangel, y esto es Entre Copas y Café. Hoy hablaremos de una de las figuras más icónicas de todos los tiempos. Actriz y modelo considerada la sex symbol de su época. Durante toda una década fue una de las actrices más cotizadas. Se convirtió en una de las estrellas más comercializables y famosas e icónicas de Hollywood. Marilyn se convirtió en la mujer más famosa del mundo. Bueno, corrijo, la fama fue suya. Pero lamentablemente su vida tuvo un giro triste e inesperado. ¿Monroe murió por una sobredosis de somníferos? ¿Acaso Marilyn Monroe fue desvivida? ¿Posó desnuda por tan solo $50? El sexo, la política, los hermanos Kennedy, una sobredosis, su esposo violento. Muchos son los escenarios caóticos, pero muchas más son las preguntas. Norma Jean Motherson, o mejor conocida y reconocida artísticamente como Marilyn Monroe, nace el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Su madre es Gladys Pearl Baker. Como dato de la madre de Marilyn, nace el 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila, México. Su madre padecía esquizofrenia. Se pasó toda la vida yendo y viniendo de sanatorios mentales. Debido a su enfermedad, la madre no pudo cuidar de Norma, generando desde este punto que la relación con su hija fuera sumamente complicada, así que pasó una infancia sumamente difícil. Y por si se preguntaban por el padre, su nombre era Charles Stanley Guilford, quien abandonó rápidamente a su madre en cuanto supo que estaba embarazada, como muchos. Sí, de hecho. Desafortunadamente, esas dos figuras primarias apenas estuvieron presentes en la vida de la pequeña Norma. Pasó la mayor parte de su infancia en un total de 12 hogares temporales y un orfanato, siendo cuidada por familia y extraños a los que no les importaba el bienestar de la pequeña. En algunos de estos lugares desafortunadamente sufrió de abuso psicológico y carnal, algo que la dejaría marcada por el resto de su vida. De vez en cuando Norma visitaba a su mamá en el hospital psiquiátrico y un día su mamá en una de esas visitas le enseña la foto de un hombre muy parecido a Clark Gable y ésta le miente diciéndole que es su papá. La pequeña Norma queda emocionada y fantaseada con que algún día su padre aparecerá y la rescatará del infierno en el que vive. Lamentablemente, este es un sueño que jamás se realizaría. Pero quien sí la ayudó es Grace Goddard, una amiga de su mamá, quien se convirtió en la tutora legal de Norma. Cuando su mamá fue hospitalizada, era amiga de Gladys Baker. La madre vivía en Los Ángeles desde 1920 y conoció a Gladys por esa misma época. De hecho, en el documental de Netflix está ahí una historia como muy bonita de cuando ella era chiquita. Decía que una de las cosas en las que les gustaba invertir su dinero a Marilyn Monroe era ir al cine. O sea que si ella tenía la oportunidad de ahorrar todo el dinero que le daban de chiquita, lo invertía siempre pues viendo, ahora sí que este séptimo arte. De hecho, para ella lo que menos le importaba era si la película era buena o mala, sino invertir su dinero en algo que a ella genuinamente le gustaba. O sea, yo creo que a todas las personas que crecemos como con un gusto por el arte, somos así, ¿no? O sea, sí, aunque también siento que, bueno, o sea, digo, cuando estás en una edad tan pequeña, digamos, es lo mismo que ahora usan los niños con los videojuegos para distraerse, ¿no? O sea, es una parte de evadir la realidad porque incluso las historias que te cuenta el cine muchas veces son más lindas o tienen al menos finales felices, sí. Y te hacen pues justamente añorar eso, ¿no? El querer o fantasear con que tu vida podría volverse de pronto una película. Y sí. tener ese final feliz que esperas. Ella, por ejemplo, por lo que se cuenta de lo que sucedió con su mamá cuando le enseña y ya tiene una representación del padre, Uh-huh. así de en esta foto, ese es mi padre, era como de
Ah, y entonces en las historias que tal vez veía una familia feliz. Sí, es aspiracional, ¿no? O sea, podría Ajá, ser como... aspiracional, y hasta cierto punto pues también el reconfortarse pensando que algún día tal vez su mamá iba a salir y su papá iba a volver, ¿no? Y tristemente no. Bueno, para esto también pues su actriz favorita de la época era Jane Harlow, y le encantaba su cabello porque era tan rubio al punto de llegar a un tono blanco. Se volvió una admiradora de esta actriz rubia que seducía al mundo con sus encantos. Y realmente pues si vemos las fotos de ella, Sí. es muy parecida a Marilyn, o sea, como que era la Marilyn de su época, y esto de alguna manera trasciende y tiene cierta lógica porque si vemos están Jane Harlow y si después viene Marilyn Monroe, y después, aunque no como actriz, viene esta, ¿cómo se llama? Ay, la de Madonna. O sea, Ya, claro, ya. porque era Es que... justamente sobre esa línea, y Ujú. prácticamente es la misma estética la que utilizan, y son de la misma nacionalidad, todas son blancas, caucásicas, y pues sí, o sea, el tono rubio del cabello, ¿no? Que todavía me sorprende cómo lo lograban. Ay, sí, es que no manches, la línea estética de Marilyn Monroe, güey, amamos totalmente. Y de hecho yo quiero mencionar algo, o sea, recientemente, pues no sé si han visto el look que tiene esta Mon Laferte. Yo creo que está súper basado en la línea estética de Marilyn Monroe, o sea, estoy 100% seguro. Sí, ¿Sí la has como visto? que continúa inspirando, ¿no? Ajá, A las nuevas claro, generaciones. qué bonito. La nueva tutora de Norma, Grace, tiene muchos problemas económicos, pero es la primera persona que le hace saber que ella posee una gran belleza. Desgraciadamente para Norma, su tía se quedaba sin dinero y debe volver a los orfanatos, pero debemos destacar que desde que Grace le hizo el comentario sobre su belleza, cuidó mucho su aspecto, y aun cuando ella era niña se volvió consciente de ello. A los 13 años, Norma tiene a su primer novio, un joven de 21 años que cree que Norma tiene 16 a los 13. Sí. No. Era evidente que hay un problema con esta relación, pero Norma quiere atención y su novio se la da. Después de un tiempo la relación termina, pero Norma no tolera más vivir en los orfanatos. Es por eso que la solución la encuentra en un chico llamado James Dougherty. Fue un escritor estadounidense, policía de Los Ángeles y veterano de la Segunda Guerra Mundial, conocido por haber sido el primer marido de la actriz Marilyn Monroe. De hecho tenía, creo que casi llegaba a los 30 o tenía 30 años. Como tan chico no era. No era, sí, no. Creo que para esta época, ¿no? Era como muy visto este tipo de matrimonios, donde era un poquito... Bueno, la línea generacional era bastante marcada, sí lo era. Era como normal, era muy poco cuestionado. Sí. Y era muy cuestionable, digo, ahora lo vemos todavía más cuestionable, ¿no? Afortunadamente, pero sí era como matrimonio arreglado de alguna manera, ¿no? O sea, sí. Digo, si bien ella fue consciente de que su belleza influía para tener esta conexión, ¿no? Sí. Tan inmediata con el sexo opuesto, para a lo mejor sacar incluso ventaja en ciertas cosas, también podemos imaginar que por la edad estaba buscando una imagen paterna. Sí, totalmente. Ajá, o sea, traía huella de abandono, o sea. Exacto. Y qué bueno que actualmente esto se ha cuestionado, porque pasa, ¿no? Que tú de niño a los 15 años, 14, 15, 16 años, crees que estás tomando una buena decisión, creces, pasa el tiempo, te vuelves una persona adulta de 28, 29 años y te das cuenta que al final de cuentas sufriste de algún tipo de abuso. Exacto. O sea, quizá a los 15 no te das cuenta, pero más adelante sucede y es ahí cuando se vienen los temas, normalmente. Exacto. Esta persona sería con quien se casaría a la corta edad de 16 años. Obviamente no lo amaba. Nada más sabemos Exacto, que o sea, fue su salida de los orfanatos. Fue su salida. Tal vez en algún punto le tuvo cariño y se convenció a ella misma que lo amaba. Porque pues quieres esmerarte en tener una buena vida porque ya la elegiste. Sí. Se considera que en realidad no lo amaba. Uh-huh. Pero ella desde muy pequeña entendió que debía aprovechar lo poco, lo que justo comentabas, lo poco que esta vida le había dado, que en este caso era su belleza.
Desde aquí notamos que Norma era una mujer muy pragmática, o sea, ¿qué significa pragmático? Es alguien que es muy práctico, y hace las cosas para, digamos, como tomando una decisión Ujú. sin cuestionársela demasiado, Toma ¿no? la vida Es como viene. es práctico, me sirve, me funciona, hay que hacerlo. Sí, esto me tocó, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me tocó? Exacto. Norma hacía todo para salir adelante y mejorar su vida. Abandonó la preparatoria y se convirtió en una ama de casa, pero no encuentra la felicidad en este matrimonio ni en esta nueva vida. Pues lo que es lógico, ¿no? Porque bueno, además estábamos hablando de una brecha generacional inmensa en la cual ella quería hacer cosas Sí. de acuerdo a su edad, seguramente. Era de esperarse. Poco tiempo después estalla la Segunda Guerra Mundial y James se une a la Marina y Norma comienza a trabajar en una fábrica de municiones. Ahí recibe demasiada atención por los hombres, aún así cuando ella lleva puesto su anillo de casada. En la fábrica es importante mencionar que conoce a David Conover, un fotógrafo que pues después va a ser muy importante para Marilyn. David Conover pues nace el 26 de junio de 1919 en Missouri, Estados Unidos. Fue un autor y fotógrafo al que se le atribuye el descubrimiento de Marilyn Monroe mientras tomaba fotos para la revista Junk. Él falleció el 21 de diciembre de 1983 en Wallace Island Marine Provincial Park, Canadá. Norma de inmediato llamó la atención de David, quien le propone que sea su modelo para retratarla y usar esas fotos para enviarlas a los soldados con el fin de levantarles el ánimo. Esta sesión se convierte en el primer paso en su carrera como modelo. Así decide renunciar y comenzar a posar para las fotografías de Conover y algunos otros fotógrafos. Después de un tiempo en servicio militar, James regresa a casa y al darse cuenta de que Norma ahora es una modelo, se disgusta. Y se desata un problema mayor. James quiere tener un bebé y Norma se rehúsa y deja claro que no dejará su trabajo como modelo y termina pidiéndole el divorcio a James, como se esperaba. Sí, de hecho. Después de esto, ella firma un contrato en una agencia de modelaje llamada Blue Book, pero al verla bien, los productores opinan que podría realizar un trabajo más fructífero en el modelaje provocativo y no tanto en fotos de editorial y moda. En aquella época, estas modelos más provocativas eran conocidas como las chicas pin-up. La palabra pin-up en español se traduce como colgar, refiriéndose a las fotos que los soldados colgaban de estas exuberantes chicas en sus lugares de trabajo, para animarles en la terrorífica época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eso también se vio en México, ¿no? En algún momento, en talleres de mecánicos así. Pensé lo mismo Pero mientras ajá, leía el guión. pero yo te voy a decir por qué. Mira, yo dije que me gustaba mucho la moda de esta época. No tiene nada que ver con cómo se veía ese tipo de fotografías en México, porque aquí ya estábamos rayando ya pues. En la pornografía. Exacto, Totalmente. en lo vulgar. Pero fíjate que bueno, a mí en lo personal sí me ha llamado mucho como este tipo de personas que se pueden convertir como en un sex symbol, y a ella le pasó. En México tenemos algunos ejemplos. Yo creo que Lorena Herrera es ese tipo de chicas, o sea, Claro. que se vuelve como un tipo Niurka, todo este tipo de personas. Sí. Ninel Conde, ¿no? Quizás todas chicas que posan en revistas, pero no En viéndolo desde el lado antes, malo. Periódicos. Ajá, sí, bueno, que por cierto, o sea, antes los periódicos, ¿cómo les valía? O sea, sí se veía todo literal. Sí, o sea, te digo, o sea, es que sí era pornografía, pero estamos hablando de que a lo mejor nosotros lo veíamos en los 90s y Sí. ella es de los 60s y no sabemos exactamente lo que salía en los 60s en los periódicos de este país, de ¿no? hecho, ¿y qué crees que vi Y- fotos y ni siquiera rayaban en el desnudo, ¿sí me No. entiendes? O sea, sin embargo, los modelos pin-up podían ser hombres o mujeres, siempre con esta característica, en actitud sugerente, coqueta o simplemente sonriendo. Es algo que te digo, como que se había un cuidado. Sí. En México nos valió literal. No, pero te digo, es que es por la época. Igual tal Sí. vez a lo mejor, ahorita porque estamos analizando, digamos, la época en la que Marilyn se desenvolvía, pero posiblemente en la época actual o en la época en la que nosotros veíamos a finales de los 90 ese tipo de, digamos, ¿cómo se llaman? Imágenes que rayaban casi en lo pornográfico, Ujú. en Estados Unidos también, pero no somos tan conscientes porque no hemos analizado esa parte de ese contexto histórico. Sí, totalmente.
Y pues estas fotos normalmente salían en portadas de revistas, cómics, books o calendarios. Marilyn analiza la propuesta e inmediatamente acepta. Comienza a realizar este tipo de fotografías, modelando con la finalidad de exponer su cuerpo, dejando encantado absolutamente a cada hombre que la veía. Se convierte en una de las modelos más ambiciosas que tiene la agencia, ya que acepta todo el trabajo que puede. Aparece en anuncios y revistas para hombres. Con tan solo 19 años se muda a Hollywood buscando mejores oportunidades laborales. Llegando a Hollywood ocurre un cambio sumamente importante en su imagen. Para comenzar, se cambia el nombre de nacimiento por el icónico nombre que ya todos conocemos. Amamos. Esto con ayuda de un ejecutivo del estudio llamado Ben Lyon. En los 40 trabajaba para 20th Century Fox y en 1946 conoció a una joven aspirante actriz llamada Norma Jean Dougherty. Tras sus primeras reuniones con ella, Lyon afirmaba estar ante una nueva Jane Harlow, que pues obviamente hablamos de la actriz que era la inspiración de Marilyn Monroe. Qué bonito que te digan algo así, ¿no? Claro. Organizó a la actriz un test, le cambió el nombre, la llamó Marilyn Monroe y consiguió su primer contrato. Monroe era el apellido de soltera de su madre, un pequeño homenaje a Gladys. Marilyn se sometió a algunas cirugías estéticas, sabiendo que esto iba a mejorar sus posibilidades de éxito en la industria en la que jugaba. Expertos especulan que se sometió a un trasplante de mandíbula a los 25 años. Esto debido a que en una audición escuchó que el director se refirió a ella como la belleza sin mentón. Para que nadie supiera de esto, se operó y después mintió diciendo que se había caído y lastimado la barbilla, poniendo esto como excusa para que nadie sospechara. Amiga, con esto me acabo de acordar de algo y lo quiero comentar, lo quiero sacar al tema. Cómo un comentario de una persona puede detonarte una dismorfia corporal. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando nos quedamos en la agencia? ¿No? Bueno, cuando tuvimos la experiencia de la agencia y nos mandaron a castings, ¿no? Sí. ¿Es que tuviste la experiencia de ir a castings así? Porque bueno, para los que no saben, pues sí, yo estudiamos actuación juntos. Ahí nos conocimos. Y yo me acuerdo que en un casting así me hicieron un comentario respecto a mi nariz. Y sí te trauman. Sí te trauman porque de repente estás en el casting con estas personas súper conocidas en el ámbito como latinos universales. Latino universal que puede venir de Cuba, Argentina, de donde sea, pero todos entramos dentro de ese mismo perfil. Y de repente volteas a ver a la gente y dices, güey, no mames, eso que son perfectos. Bueno, no perfectos, pero son muy guapos. Exacto. Y también está cuando no lo eres, ¿no? O sea, porque pues sí. En la actuación está el tipo A, el tipo AA y el tipo AAA. Y el AAA es el que se refiere a Brown, ¿no? El latino universal, ¿no? Es no, ese es el AA. El AA. Ajá. El AAA es como europeo. Ajá, justo. Exacto. Y qué triste que a ella le hicieron este comentario, pues porque obviamente ella se sabe que tuvo temas con su cuerpo, ¿no? O sea, ella no se sentía tan bella como pues lo era. Además, con esta huella de abandono, lógicamente también tenía este sentimiento de no soy suficiente, ¿sabes? O sea, sentir que no era suficiente para que las personas que aparentemente en su vida le amaron, o sea, como para que su madre se quedara con ella. O sea, también estuve leyendo sobre que en la época el que tú te quedaras como con un niño, de hecho creo que todavía, si tú en Estados Unidos acoges a un niño, el Estado te paga. Entonces prácticamente era un negocio. De hecho hay muchas familias que abrigan de 5 a 10 niños y realmente no los alimentan, no les ponen atención, no los mandan a la escuela. Y en esa época sobre todo era más que no fueran a hacer revisiones los de servicios sociales. Entonces ellos agarraban esto como bueno, pues tenemos dinero, tengamos otro niño. Claro, sí, ya como negocio, como dices. Exactamente. Y pues bueno, ahorita como para terminar el tema el paréntesis que hice, pues imagínate, le dicen, ¿no? La belleza sin mentón, pues obviamente piensas en operártelo. Cuando a mí me dijeron que a cuadro se veía desviada mi nariz, dije, güey, me la voy a operar en algún momento de mi vida. O sea, sí te meten esa... Sí, o sea, es que es algo que a lo mejor ya lo habías visto, pero dices, no eres tan consciente, hasta que alguien lo hace tan consciente que dices, pero
¿para qué? O sea, y más en la ¿cuál es el industria, ¿no? O sea, sentido? porque ellos sí buscan este tipo de aspectos, no para todo, en Ajá. ese tiempo eran castings para comerciales, pero pues al final de cuentas luego sí buscan un cierto perfil y te quieren a lo mejor sí con la nariz bien, Exacto. pero cuando te haces consciente del tema de algo de tu cuerpo es difícil asimilar. Y en la época de Marilyn mucho más, porque por ejemplo, digamos, si estábamos hablando de que querían una Jane Hallow y a lo mejor ella tenía más Sí. mentón que Marilyn, dirían, ay, bueno, casi es perfecta, solo que no tiene el mentón, ¿no? De Sí. hecho, yo me acuerdo hace mucho en una serie, había un capítulo en el que la chica que yo veía en la serie quería ser modelo. Y entonces se encuentra a la icónica modelo de la época, ¿no? Ella la tenía en un póster y la admiraba y ella así como de, ay, hola, y no sé qué, y le decía, me voy a operar la nariz, y le dice, pero ¿por qué si tu nariz es perfecta? Y le dice, ¿ves este bultito? Y le dijo, sí, ya pasó de moda, es tiempo de operarme. Y le dijo así como de, ¿Qué? y le dijo, entonces también eso, y le dice, sí, este bultito también me lo pusieron, no sé por qué, porque era lo que se usaba y yo me tenía que adaptar a ¿cómo se llamaría? A la moda estética, ¿no? Ajá, la moda estética del momento, sí, para poder seguir vigente. que se dice actualmente eso, o sea, en redes sociales todas las caras se parecen ya, o sea, la operación la buscan siempre con el mismo, con esa misma línea estética, o sea, ajá, Sí. con el mismo tipo definitivamente. Exacto. Se especula que un año después se sometió a una ligera operación de nariz y tiempo después a un levantamiento de párpados para hacer unos ojos más grandes y por lo tanto asociarlos a una mirada más inocente. Pero el verdadero éxito de Marilyn no solo se debió a la apariencia física, sino también a la actitud que la complementaba. Una que Marilyn trabajó a detalle estratégicamente y de una manera muy calculada. Al poco tiempo, su belleza le abre las puertas a Hollywood. Firma un contrato de 6 meses con Fox y como nunca había actuado en su vida, Marilyn recibe clases de actuación, de canto y de baile. En estas clases Marilyn se daba cuenta que amaba actuar, sin embargo algo que no muchos saben es que Marilyn es muy tímida y cuando Fox se da cuenta de esto terminan su contrato, convencidos de que no estaba hecha para la gran pantalla. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, tú me contaste algo una vez, no sé si te acuerdas, cuando hablamos de que se iba a hacer este tema, de una historia que se cuenta de Marilyn que iba con alguien caminando y que le dice, ¿quieres que la saque? O sea, porque no iba llamando la atención Marilyn Monroe. Como si Marilyn Monroe hubiera creado una especie de... Como un alter ego, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo que era como que su energía, cuando la dejaba salir. Ajá, justo. Ajá, porque justo, o sea, dicen, ella era muy tímida y pues entienden por qué sufrió abuso, ¿no? Entonces, Sí. dentro de todo, tuvo que generar como este alter ego o esta segunda personalidad para decir, no, no me pasó nada, yo soy gigante, soy hermosa, estoy divina y todos van a estar a mis pies prácticamente, ¿no? Sí. Y que de pronto, pues sí, o sea, justo conversando con una amiga le dice, ¿quieres que te muestre algo? Y entonces que dicen que la amistad esta que cuenta, justo la ve caminando y adoptar una energía diferente y entonces la gente la empieza a percibir y la empieza a voltear a ver. Sí. Que incluso me parece que era en una época en la que Marilyn todavía tenía el cabello negro. Sí, todavía no llegaba como a este punto, ¿no? De la Marilyn icónica que conocemos todos. Pero qué magia, ¿no? O sea, de repente, qué poder tenemos nosotros como persona que una actitud nos puede cambiar y convertirnos en el foco de repente, ¿no? Exacto, sí, o sea, digo, todo es, dicen por ahí, ¿no? Todo es cuestión de actitud, hasta sí. el cómo tomas las cosas que te ocurren. Entonces, de pronto es eso, pero evidentemente como estamos muy acostumbrados a la validación que viene de afuera, no podemos hacer oídos sordos y cada vez que te dicen que no eres lo suficientemente bonito, inteligente, adecuado para algo, te empiezas a cuestionar si tienen razón. Y eso lleva a que tu energía y tu, a lo mejor la posición que empiezas a tomar ante la vida empieza a ser como de duda, en lugar de ser, no, sí, yo sé que lo puedo hacer, ¿sabes? Sí. Todo cambia con eso. Es como, por ejemplo, cuando intentas muchas cosas y de pronto dices, es que no me están funcionando.
Pero a veces es eso, ya te estancaste tanto y en tu mente se repite el, si no está funcionando es porque no soy suficiente, que entonces la energía no se mueve. Y aunque tú estés haciendo lo mejor, las cosas no salen bien porque justo te sigues contando ese y no soy suficiente, por eso no está pasando, ¿sabes? Sí. Y te siguen diciendo del exterior, ay, es que tal vez si hicieras esto, tal vez, y la gente tiende mucho a opinar. Sí, totalmente, aunque no se lo pidas. Marilyn no se da por vencida y continúa tomando clases de actuación. Busca una segunda oportunidad jugando sus cartas inteligentemente. Sabe y está consciente del efecto que su belleza genera en los hombres, así que toca las puertas de los ejecutivos de los estudios para que conozcan a Marilyn Monroe en persona. De esa forma convierte su belleza en una herramienta para conseguir todo lo que quiere. Su esfuerzo da resultado y firma un contrato con Columbia Pictures. En este nuevo estudio llega el momento de Marilyn, pero se decepciona al darse cuenta de que todos los papeles que le dan son secundarios. A pesar de todo el trabajo que realizó para ganarse su lugar en el estudio, al final solo realiza una película con ellos, Ladies of the Cars. La película resulta no ser buena y le cuesta a Marilyn su contrato. Esto le da una muestra de lo dura y difícil que es la vida en Hollywood. Tras el fracaso, Marilyn tiene que regresar al mundo del modelaje para conseguir algo de dinero, pero el trabajo que encuentra ahora es muy diferente al del pasado. Tom Kelly fue un fotógrafo estadounidense que retrató celebridades de Hollywood en los años 40 y 50. Tom fue sobre todo conocido por sus icónicas fotografías en 1949. Tom fue sobre todo conocido por sus icónicas fotografías tomadas en 1949 a una entonces desconocida Marilyn Monroe. Tom le propone una sesión de fotos a Marilyn, pero esta vez desnuda. En un principio no le agrada para nada esa idea, además de que la paga sería solamente de $50, pero tiene dudas por pagar, así que termina diciendo que sí. El fotógrafo vende los negativos a una compañía de calendarios, pero estas imágenes pasan sin recibir atención. Pareciera que la chica estaría a salvo del escrutinio público. Sin embargo, Marilyn no se da por vencida al haber perdido 2 contratos. Su belleza llama la atención de un hombre muy poderoso en la industria, John Hayden. Bueno, pero antes de continuar con la historia de Marilyn Monroe, queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar como Entre Copas y Café en todas las redes sociales. También quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de nuestra productora Circle Media y las redes sociales de nuestro proyecto hermano Las Más Oficiales, ¿vale? No olviden activar la campanita de notificaciones aquí en YouTube para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Después de esta pausa comercial. John Hayden nació como Iván Haydabura. Nació el 23 de abril de 1895 y falleció el 18 de diciembre de 1950. Fue un agente de talentos estadounidenses que desarrolló la carrera de Marilyn Monroe. Johnny sería quien le conseguiría sus primeros papeles importantes. Su interpretación llamó la atención de la crítica, quienes le aplauden su trabajo. Marilyn aprovecha el momento y firma un contrato con Fox por 7 años. Sus primeros papeles con Fox, también secundarios, pero eso sí, siempre era el foco de atención. Ahora el mundo entero la conoce por su belleza, pero Marilyn no se siente satisfecha con eso. Trabajó tanto en mejorar que siente que ser reducida a una chica hermosa en la pantalla no es suficiente para ella. A partir de esta época, su popularidad crece rápidamente. Una de las pruebas de su popularidad eran las miles de cartas que recibía semanalmente de admiradores, más que nada hombres. Que como dato, cabe destacar que durante esta época Marilyn tiene romances con muchos hombres de la industria, pero ninguno de ellos dura más que unos meses. Yo soy ella. Sin embargo, esto cambia cuando conoce a la estrella del béisbol Joe DiMaggio, con quien comienza a salir en 1952. Joseph Paul DiMaggio fue un jugador de béisbol estadounidense de ascendencia italiana. Jugó en las grandes ligas profesionales para los Yankees de Nueva York, pero en ese año se complica cuando Marilyn recibe un fuerte golpe de su primer escándalo. El mundo se entera de las fotografías de que había posado sin ropa años antes. El público la juzga sin piedad, diciendo que es una chica fácil y sin vergüenza.
Pero en vez de pedir disculpas, acobardarse o no dar la cara, Marilyn hace algo muy inteligente. Cuando los reporteros le preguntan por qué lo hizo, ella, sin importar el que dirán, responde: porque tenía hambre. Además, no estoy avergonzada de ello porque no hice nada malo. La revista Time aprovecha el momento para hacerle una entrevista cubriendo el tema de las fotografías y darle una portada. Y todo este escándalo, lejos de afectarle, resulta todo lo contrario. Este escándalo se convierte en lo mejor que le pudo haber pasado a Marilyn, pues se gana la simpatía de la gente y en sus películas se comienza a ver el resultado. Fox, aprovechando su popularidad, decide lanzar 3 películas después del escándalo y sin duda alguna se vuelve todo un éxito. Después de haber aparecido en muchas películas, Marilyn cree que es el momento de perfeccionar sus habilidades, pero la presión es muchísima. El estrés que siente al actuar, al ser corregida de manera constante por los directores, quienes además la trataban de una manera condescendiente y grosera, orillan a Marilyn a quebrarse al borde del colapso. Ella comienza a tomar pastillas para dormir, acompañadas de la inclinación que en esa época comienza a tener por el alcohol. Esto sería el comienzo de lo que sería la caída en un severo problema de adicciones.